Bienvenidos a su canal favorito, donde las pasiones y los secretos de Estambul nunca terminan. Hoy nos adentraremos en un terreno que, si eres fan de estas producciones, te va a sonar y mucho del drama fuera de la pantalla. Hoy vamos a hablar de esas parejas que nos enamoraron en la ficción superíndice 3N, pero cuyo romance terminó superíndice 3 dejando un reguero de chismes y especulaciones, y sobre todo, CU superíndice 3 mo esos luos amorosos se entrelazaron con las historias que nos mantuvieron pegados a la tele. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque hoy destapamos los secretos ese oscuros de las rupturas ese comentadas del mundo de las series turcas. Y antes de que empecemos con este chismorreo sabroso, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like si les encanta este contenido. ¡Arrancamos! Y vamos a empezar por el plato fuerte, la pareja que da tuturo a este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos que incendieron la pantalla como Serkan Bolat y Eda Yildiz en Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en Spau más menos a, nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, en esas segundas oportunidades y CU superíndice 3 mono, en la química explosiva que traspasaba la pantalla. La serie una comedia romántica que nos enamoró superíndice 3 con su ritmo trepidante, su humor ingenioso y esos paisajes preciosos de Estambul, fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Para los que no la conozcan, Senkal Kapm nos cuenta la historia de Eda, una chica humilde que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso empresario obsesionado con el trabajo. El destino, o ese bien, un error de beca, los une en un juego de fingida relación superíndice 3N que, como suele pasar, termina convirtió copyright 2 en algo mucho ese real. El romance de Eda y Serkan, lleno de malentendidos, reconciliaciones y momentos de pura pasión superíndice 3N, nos mantuvo pegados a la pantalla en cada episodio. La serie, dentro del geo copyright nero de comedia romántica, destaca por su ritmo con diéresis gil, sus diálogos chispeantes y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Y ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Los fans, viendo el fuego que saltaba entre ellos en cada escena, no tardaron en sospechar que el romance había traspasado la ficción superíndice 3N. Y amigos, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 y nos volvimos locos. Kerem y Hande eran pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos viajando, compartiendo momentos juntos y, por supuesto, demostrando todo ese amor que veíamos en pantalla. Pero como suele pasar en los cuentos de hadas, no todo es color de rosa. Un buen dúo, después copyright ese de una o más menos o de relación superíndice 3N, las noticias de una ruptura empezaron a sonar. Se comenta que las agendas de trabajo apretadas, las diferentes ambiciones profesionales y, quizás, algunas diferencias personales, fueron el detonante de la separación superíndice 3N. Lo que es cierto es que la ruptura, como pasa con todas las parejas que admiramos, fue un balde de agua fría para los fans. ¿Y CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esto a la serie? Pues aunque la segunda temporada ya estaba grabada, los rumores de tensión superíndice 3N en el set no tardaron en surgir. Los ese observadores aseguran que la química entre ellos, aunque profesional, ya no era la misma que en la primera temporada. Y es que amigos, el corazu superíndice 3N roto también copyright N se nota en pantalla. Lo que es innegable es el impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en el mundo de las series turcas. Su romance dentro y fuera de la pantalla, será recordado por siempre como uno de los intensos y apasionados. Ahora sigamos con otra pareja que también copyright N nos hizo show más menos Ari que también copyright N tuvo su propia historia de amor y desamor en el ojo público. Hablamos de Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de Alku, o El amor de mi vida como la conocimos por Aku. Esta serie, basada en la novela Omu superíndice 3 Nima, es un clásico de la literatura turca que ha sido adaptada varias veces. La versión superíndice 3N de 2013, protagonizada por Burak y Fariye, fue la que conquistó superíndice 3 a toda una nueva generación superíndice 3N de espectadores. Alku es un drama de con diéresis copyright poca que nos traslada a la Turquía de principios del siglo XX. La historia se centra en Feride, una joven copyright fana que es enviada a vivir con su tía y su familia. Ayu conoce a su primo Kamran, un hombre atractivo y reservado.
Entre ellos surge una atracción superíndice 3n innegable, un amor prohibido que tendrá que superar muchos obstáculos. La serie, a diferencia de las comedias románticas Mood S actuales, se caracteriza por su ritmo Mood S pausado, sus diálogos cuidados y sus paisajes impresionantes. Burak y Farideh, con sus interpretaciones llenas de matices y emotividad, lograron transmitir la pasión superíndice 3n contenida entre sus personajes, conquistando el corazón superíndice 3n del público. Y de nuevo la magia de la ficción superíndice 3n se hizo realidad. Burak y Farideh, al igual que Kerem y Hande, empezaron a salir mientras grababan la serie. Su romance, esta vez lejos de los rumores, se confirmó superíndice 3 con fotos de la pareja en eventos públicos y declaraciones de amor mutuo. A diferencia del caso anterior, la historia de Burak y Farideh tuvo un final feliz, al menos hasta ahora. Se casaron en 2017 y tienen 2 hijos. Asu, que aunque su historia también copyright en ese cocinu superíndice 3 en el calor de un set de grabación superíndice 3n, el desenlace fue muy diferente al de los protagonistas de Senkalkam. Lo curioso de esta pareja es que pese a su romance, las cosas en el set de grabación superíndice 3n, al parecer, no siempre fueron un camino de rosas. Se filtró superíndice 3 que Burak, muy meticuloso con su trabajo, tenía algunas diferencias creativas con Farideh, que a su vez, se veo a veces superada por el ritmo de grabación superíndice 3n. Pero al final todo quedó superíndice 3 en Anu copyright dota, ya que la pareja supo separar lo profesional de lo personal. Este caso nos muestra cómo, aunque las relaciones que nacen en el set pueden ser complejas, algunas de ellas pueden trascender la pantalla y convertirse en historias de amor que duran en el tiempo. Y claro, este caso nos hace recordar que no todas las historias de amor que nacen en el mundo de las novelas turcas terminan en ruptura y polu copyright mica. Pero ahora, vamos a cambiar un poco el tercio y hablar de un caso Mood S reciente. Me refiero a la pareja que encarnaron Aybüke Pusat y Furkan Anden Herjerdesen, una comedia romántica que, al igual que Senkalkam, nos conquistó superíndice 3 con su frescura y su encanto. En esta serie, que podríamos traducir como Te estudes en todas partes, Aybüke y Furkan nos regalaron momentos de puro humor y ternura. La trama gira en torno a Demir y Selin, 2 personas que se ven obligadas a vivir en la misma casa debido a un error de compra. La convivencia forzada, como suele ocurrir en las comedias románticas, acaba dando paso al amor. La química entre Aybüke y Furkan era innegable, tanto que los fans empezaron a sospechar que algo Mood S que una amistad agua entre ellos. Y aunque ellos no confirmaron nunca su relación superíndice 3n, los rumores de romance inundaron las redes sociales. Las fotos de la pareja compartiendo momentos juntos en los descansos de la grabación superíndice 3n, sus miradas CU superíndice 3 cómplices y las declaraciones de admiración superíndice 3n mutua, hicieron que los fans creyeran que la ficción superíndice 3n se había vuelto realidad. Pero al contrario de las 2 parejas que mencionamos antes, esta historia de amor, si es que existió superíndice 3, no duró superíndice 3 mucho tiempo. Después copyright S de la finalización superíndice 3n de la serie, Aybüke y Furkan dejaron de aparecer juntos y hasta el día de hoy, no se sabe nada Mood S sobre un posible romance. Este caso nos muestra lo difícil que es a veces diferenciar la realidad de la ficción superíndice 3n, especialmente cuando las parejas tienen una química tan fuerte en pantalla. Es decir, no todas las miradas enamoradas son reales, amigos, y a veces los fans nos dejamos llevar por la ilusión superíndice 3n. Y este caso nos hace preguntarnos, ¿cuántas de esas historias de amor que vemos en las novelas turcas son pura actuación superíndice 3n y cuántas esconden un sentimiento real? Es una pregunta que probablemente nunca sabremos responder del todo, pero que sin duda nos da para seguir especulando y disfrutando de nuestras producciones turcas favoritas. Y ahora, como un pequeño más menos o bonus track, vamos a hablar de un caso un poco diferente, pero que también copyright n generó superíndice 3 mucha polu copyright mica. Me refiero a los rumores que surgieron en torno a la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie, otra comedia romántica que nos conquistó superíndice 3 con su frescura y sus paisajes turcos, fue un fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial. Demet y Can, con sus interpretaciones carismáticas y su química explosiva, lograron que la serie se convirtiera en un con diéresis copyright sito instantáneo. La historia de amor entre Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero,
nos mantuvo pegados a la pantalla en cada episodio. La serie, ambientada en Estambul, nos mostró Superíndice 3 la belleza de la ciudad y nos hizo show más menos ar con historias de amor de verano. Y una vez los rumores de romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Al igual que con Aybüke y Furkan, Demet y Can no confirmaron nunca su relación Superíndice 3N, pero la química que mostraban en pantalla y las fotos que aparecían en los medios de comunicación Superíndice 3N hicieron que los fans creyeran que eran pareja. Sin embargo, a diferencia de otros casos, la relación Superíndice 3N entre Demet y Can siempre estuvo rodeada de mucha copyright mica. Se habló Superíndice 3 de celos, de diferencias de carácter y de supuestos malos tratos por parte de Can hacia Demet. Los rumores, alimentados por la prensa sensacionalista y por las propias declaraciones indirectas de los actores, generaron una gran división Superíndice 3N entre los fans. Algunos apoyaban a Demet, otros a Can, y otros aseguraban que todo era parte de una estrategia de marketing para promocionar la serie. Lo que es cierto es que después copyright S de la finalización Superíndice 3N de la serie, la relación Superíndice 3N entre Demet y Can se enfrió Superíndice 3 por completo. Hoy en día, cada uno sigue su camino y no parece haber intención Superíndice 3N alguna de reconciliación Superíndice 3N. Este caso nos muestra lo complicado que puede ser la fama y CEU Superíndice 3 los rumores pueden afectar las relaciones personales, incluso aquellas que nacen en el ambiente múgico de un set de grabación Superíndice 3N. Además de ese, nos hace reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación Superíndice 3N y las redes sociales a la hora de construir y destruir las relaciones de las celebridades. Y bueno, amigos, después copyright S de este recorrido por los dramas de amor y desamor de algunas de las parejas famosas de las series turcas, creo que hemos aprendido algunas lecciones interesantes. Hemos visto que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, que las relaciones que nacen en el set de grabación Superíndice 3N pueden ser complejas y que las rupturas, tanto en la ficción Superíndice 3N como en la realidad, pueden ser dolorosas, especialmente para los fans. También copyright N hemos comprobado que la fama puede ser un arma de doble filo y que los rumores, muchas veces, son más poderosos que la verdad. Pero al final lo importante es que a pesar de todo el drama, las series turcas siguen conquistándonos con sus historias de amor apasionadas, sus personajes en traumas menos hables y sus paisajes impresionantes. Y eso al fin y al cabo, es lo que nos importa a los que amamos este geu copyright nero. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismorreo sabroso. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3N, ¿Qué copyright les parecen estas parejas? ¿Qué copyright serie les gusta más? Dejen sus comentarios aquí abajo. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos adictos a las novelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Hasta la Superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las pasiones de Estambul.